El primer escrito japonés es el Kojiki, publicado en el año 712 en la época Nara. Kojiki literalmente significa crónicas de asuntos antiguos. El Kojiki recoge antiguas leyendas de Japón y la mitología de la religión autóctona de Japón y el sintoísmo. Describe mejor la cultura, los modales, la mitología e historia propia del antiguo Japón tradicional. Fue el primer libro escrito en japonés, aunque en la obra se pueden encontrar fragmentos escritos en caracteres chinos, que el escritor traduciría al japonés. También se encuentran palabras fonéticamente escritas del chino, todo esto debido a que para la época la escritura japonesa estaba en plena creación. En este proceso de escribir el Kojiki se hizo la transición de la cultura oral de los Kataribe, juglares que memorizaban y recitaban hechos importantes, lo pasaban a la escritura que se estaba gestando entonces. Kieda no Are, se cree que era una mujer, recopiló todas las leyendas, canciones y linajes japoneses, y no Yasumaro lo puso por escrito, formándose así el Kojiki. Aún así, le fue muy difícil escribirlo, porque la escritura japonesa estaba en plena creación, y es por eso que lo podemos encontrar en tres tipos de escrituras en el Kojiki original en japonés. Los tres tipos de escritura que se encuentran en el Kojiki son: 1. Escribiendo lo que dictaba Hieda no Are en Onyomi, del chino. 2. Usando caracteres chinos traducidos al japonés, conocido como kunyomi. Y 3. Fonéticamente, con lo que se llama man-yougana. Después, no fue hasta el siglo XVIII que el erudito Motori Norinaga se volvió a interesar por el Kojiki, dedicándole más de 30 años de estudio y recuperando este escrito que había caído en el olvido. El libro consta de tres partes, que son Kamitsumaki o primer volumen, Nakatsumaki o volumen medio, Shimotsumaki o segundo volumen. En el Kamitsumaki o primer volumen se narra el mito de la creación del archipiélago japonés. Se centra en la historia de los dioses originarios que crearon el Japón, Izanami e Izanagi. El Nakatsumaki o volumen medio narra el comienzo de la era de los héroes y la historia japonesa desde el emperador Jimmu, quien conquistó el país entero y sentó las bases de la monarquía, hasta el 15º emperador Ojin. El libro a partir de acá se empieza a alejar de la mitología japonesa y recae en la historia y genealogía de los emperadores. El Shimotsumaki o segundo volumen se basa enteramente sobre la historia del Japón desde su 16º emperador. El Kojiki, más que un libro de historia o mitología. A simple vista este libro se ve como un simple libro de historia. Sin embargo, su creación tiene una connotación política bastante relevante e importante desde el punto de vista histórico del Japón. Nihon Shoki, cuya traducción literal significa Crónicas de Japón. Es el segundo libro más importante y es considerado como el primer libro de historia oficial de Japón.
Describe desde el periodo de dioses hasta el tiempo de la emperatriz Hito, aunque en este se encuentren relatos con claras exageraciones en cuanto a las virtudes y defectos de los emperadores, algunas fuentes consideran que el resto del contenido es totalmente verídico. La creación de este documento histórico fue un proyecto del emperador Ritsurio, cuya función consistía en documentar de manera oficial la historia del país, y su producción tomó alrededor de 39 años. El proceso se llevó a cabo hasta parte de mayo del 720, y al igual que el Kojiki, tampoco está escrito en japonés, sino en chino kanbun o clásico. Tiene 30 libros y empieza con el nacimiento mítico de Japón y la creación de sus 4 islas principales. A partir del tercero es un registro de los diferentes emperadores gracias a las bases mitológicas antes establecidas. Se pretende justificar el linaje divino de los emperadores y el por qué ellos estaban destinados a ser gobernantes. En el Nihon Shoki se habla de las obras y milagros de unos 40 emperadores. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro lo que fue el libro Kojiki y Nihon Shoki.